Bienvenidos al capítulo número 2 de nuestro podcast Nadie nos explicó esto. Mi nombre es Flor, soy licenciada en fonoaudiología. Y mi nombre es Paulina, yo soy microbióloga, también soy la mamá de Max, un niño con síndrome de Down y autismo atípico. Y en este episodio vamos a hablar de neurodiversidad, que es un tema muy amplio. Es muy amplio. Y con mucho contenido. Tratamos de hacerlo lo más sucinto, concreto posible. Tratamos de abarcar temas una definición bastante general y después temas un poco más concretos. Y al final nos quedamos con una reflexión. Yo creo que este es uno de esos temas que tendrá que ser abordado en otros capítulos, con un enfoque un poco más específico a algún tema X o Y, pero en este momento queremos hablar como capítulo número 2, la introducción de la neurodiversidad. Y vamos a empezar con, como hemos hecho la vez anterior, también sobre conceptos, ¿no? Y después vamos a ir profundizando y después vamos a hablar un poco de la experiencia, ¿no? Cómo eso nos toca desde algún lugar, ¿no? Personalmente. Claro, cómo nos afecta a todos. Recuerden que si quieren comentarnos algo, darnos temas para abordar, sí, o quieren simple y sencillamente compartir situaciones o su experiencia, nos pueden escribir al correo que va a aparecer en la pantalla. Nadie nos explicó @gmail.com. Exacto. Sí. Yo creo que antes que nada, a mí, creo que decidimos primero hablar de la definición de neurodiversidad, porque la neurodiversidad, como cualquier otra palabra que está, o concepto que está en este momento de moda, en cualquier red social, es un concepto, pero además también es algo que, como en inglés se podría decir un buzzword. Eso quiere decir que la gente lo usa y lo desusa de maneras tan diversas, pues, que al final uno no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no? Y es muy importante que menciones esto, porque hay que usar los términos y los conceptos con responsabilidad también. 100%. Porque incluso vamos a hablar más adelante de cuando hablamos de qué diagnósticos están dentro de la neurodiversidad y demás, y hemos escuchado o formamos parte también de situaciones donde mucha gente hace comentarios como buscando quizás como generalizar algo que en realidad es muy específico a la vez, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico, ahora sí que libro de texto, la neurodiversidad se refiere a la heterogeneidad o variantes en las funciones cognitivas del cerebro humano dentro de una población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si lo ponemos del otro lado, las personas que consideramos neurotípicas, porque si hay neurodiversas, hay neurotípicas, los neurotípicos son aquellas personas a las cuales la evolución y su funcionamiento cerebral o neurológico se ajustan a lo que se considera la norma, la norma social. Porque obviamente todo esto tiene que ver en un contexto social. Si estuviéramos viviendo en 2000 años atrás, las normas sociales funcionarían de una manera, en 2000 años en el futuro funcionarán de otra manera. Entonces, los neurotípicos son aquellas que se adaptan a estas normas sociales, que su función cerebral se adapta. Bueno, y en base a eso también se generan todas las escalas de evaluación, por ejemplo, cuando uno evalúa a un niño a ver si está cumpliendo las etapas de desarrollo, se guía en base a eso, ¿no? A las normas actuales, ¿no? En ese momento. Exacto. Ok, entonces, para ya concluir como el concepto total, es básicamente que si el neurotípico es aquel que se adapta a las normas, el neurodiverso o el neurodivergente es aquella persona o todas esas personas cuyas diferencias neurológicas se apartan de las normas. Ahora, el término
neurodiversidad fue acuñado por, aquí lo tengo escrito, por Judy Singer, que es una socióloga australiana, y este término ella lo acuñó a finales de 1990, es decir, que tampoco es un término muy viejo. Muy viejo. La finalidad con la que ella introdujo este concepto fue para promover una visión más inclusiva y comprensiva sobre la variación neurológica humana y básicamente tratando de desplazar el modelo típico médico en donde una persona que no se ajusta a las normas sociales está considerada como enferma o deficiente, o tal vez hay otra palabra por ahí. Sí, enferma o deficiente o discapacitada. Discapacitada, sí. Claramente. Entonces, bueno, es un término que ya si hablamos en temas éticos sociales, es básicamente para integrarnos, para aceptarnos como somos. Visibilizar también, que eso es lo que hablamos en el episodio anterior sobre inclusión escolar, ¿no? Cuando se pasaron históricamente, ¿no? Distintas situaciones que llegaba a visibilizar cada vez más, ¿no? Las distintas formas de procesar, de ser y demás, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, es también reconocer que cada persona procesa la información de una forma distinta. Diferente, exacto. También busqué otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de neurodiversidad? ¡Ay, qué interesante! Entonces, ¿cuántos somos neurodiversos? Sí. ¿Todos somos? Somos neurodiversos de una manera, de otra, ¿no? Bajo ciertos aspectos sí. O bajo, vaya, ¿qué engloba un término de neurodiversidad? Ahorita lo vamos a desglosar un poco más, pero básicamente, de acuerdo a lo que encontré en varios sitios especializados de servicios de neurociencia y otras prácticas clínicas, así también como en el Foro Económico Mundial, se estima en este momento que hay aproximadamente, obviamente estamos hablando de escalas globales, hay aproximadamente cerca del 10 al 20% de la población con o que es neurodivergente. Es un número muy grande y que me imagino que está en crecimiento también, porque eso es algo que vamos a hablar más adelante, cuando hablemos específicamente. Es un quinto de la población, si somos el 20%, ¿no? Es verdad. Es un chorro. Es un montón. Y esto calculo que se debe también a que hay mucha más información hoy día, pero a la vez, al haber mucha información y que sea más fácil de poder reconocer, también se abre la posibilidad de que haya gente que lo use de la manera incorrecta. Y eso también es importante nosotros también aclarar, porque sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado de...? Regresemos al buzzwords, ¿no? Exacto, todos somos un poco... Uso y desuso de ya nada más porque no apagué la luz, soy neurodivergente. Claro, sí. Y no, sí. Así que por eso es importante utilizar estos términos y conceptos con responsabilidad. Sí, y bueno, tal vez empieza desde aprendiendo básicamente cuál es lo que está reconocido por las asociaciones, por las instituciones supranacionales, por las instituciones nacionales. ¿Qué es lo que reconocen como neurodiversidad? Exacto. Bueno, y eso es justamente lo que vamos a charlar ahora. Vamos a hablar de los diagnósticos que están reconocidos dentro de la neurodiversidad. Y vamos a empezar con el más común que hemos escuchado todos hablar, e incluso puede que hasta conozcamos a alguien que tenga este diagnóstico, que es el trastorno de espectro autista, o como también llamamos TEA. Esta es una condición que representa una gran parte del movimiento de la neurodiversidad y es una manera distinta de procesar la información, de cómo perciben el mundo, ¿sí? Y cómo se relacionan socialmente. Y eso vamos a hablar porque hay un episodio que nos gustaría dedicarnos específicamente a esto porque es muy amplio, pero lo que buscamos en cierta manera es también desmitificar o cambiar la forma en la que se describe también este tipo de diagnóstico, porque no es que les falta habilidades sociales, sino que la forma de relacionarse es diferente. Y ahí es donde es un cambio de paradigma, que digamos también, ¿no?
la forma de procesar la información Exacto. y después digerirla Ujú. y exteriorizar como la respuesta a la información, al input, ¿no? Exacto. Es totalmente distinto en una persona autista con una persona Exacto. Pero incluso neurotípica. también la forma de sociabilizar es diferente y no porque siga las normas sea que le falte, sino que es diferente. La forma de vincularse es diferente. Entonces, pero todo eso ya lo profundizaremos porque es bastante interesante. Ahora, personas con este diagnóstico pueden también tener desafíos en la comunicación, ¿sí? Sensoriales, y también pueden tener mucha fortaleza cognitiva y creativas, de una forma muy particular también, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de este diagnóstico, la prevalencia en el mundo se estima aproximadamente 1 cada 100. ¿Sí? 1 cada 100 niños, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el año 2022, en Estados Unidos, se hizo un estudio donde se aproxima que uno de cada 31 niños fue diagnosticado con autismo a los 8 años, ¿sí? En comparación de 1 cada 36 en el 2020. O sea, fíjate que cada vez está habiendo mucho más, ¿no? O sea, que en el 2020, 1 de cada 36 y en el 2022, 1 cada 31 niños. O sea que puede haber un niño en cada sala de clase, por ejemplo. Si hay entre 29 y 31 niños. Con alguna parte de autismo o diagnosticado con autismo dentro de una escala distinta, ¿no? O sea, Exacto. más funcional, menos funcional. Sí. Pero es muchísimo. Es muchísimo. Y lo que te hace reflexionar es básicamente si hay algún medio externo que está provocando que haya gente con más autismo. Yo diría que no. Yo más bien lo que creo es que las evaluaciones cada vez le dan más énfasis a buscar este tipo de neurodivergencias. A lo mejor yo cuando nací en 1980, yo podría haber tenido alguna especie de neurodivergencia, pero y si me comportaba de una manera u otra en el salón de clases, mi mamá no me iba a llevar a que me hicieran un diagnóstico, ¿no? Sí, pero eso también tiene que ver con la información que se había. Pero no solo eso de la información, creo que también lo principal, que eso es algo que lo vamos a compartir en la parte de la experiencia, porque yo también tengo algo para compartir, es qué tanto de tu forma de procesar y formar parte de este mundo te genera un desafío en el día a día o no, ¿sí? Entonces, para mí, ahí está la diferencia. Uno llega a un diagnóstico de este estilo cuando es evidente que hay desafíos que impiden el vivir en una rutina. Seguir normas sociales, ¿no? Exacto, en el día a día, ¿sí? Pero fíjate que son números. Sí, pero creo que los números, a lo que yo me refería es que los números están subiendo, bueno, si esa es la tendencia, que es lo que estamos observando desde 2 puntos de un año, de diferentes años, a lo mejor sería bien buscarlo en 3 años más, como si ha seguido subiendo o si se mantiene igual, pero eso creo que tiene más que ver con la prevalencia o el número de diagnósticos que se hacen a los niños. Y ¿no? También agrego. Eso quiere decir que en el pasado había mucha gente que no se diagnosticaba. Exactamente, pero también quiero agregar a esto que decís que justo en el 2020 y en el 2022, ¿qué pasó en el Estábamos mundo? en COVID, no había nada Estábamos que hacer. en COVID. No estamos diciendo que por el COVID y nada, sino lo que digo es que esto se evaluó en Estados Unidos, en donde las medidas que se han tomado durante el corona han sido bastante restrictivas. Entonces, también sería interesante, sí, reevaluar con el tiempo para poder ver si estamos hablando de un periodo, en una circunstancia donde mundialmente ya estaba sucediendo algo que generó que se vieran conductas en niños por los cambios en las dinámicas. A ver, fue un cambio que nos impactó a todos en nuestro día a día, ¿se entiende? Claro, ¿no? A la falta de exposición, si los niños no iban al jardín, por ejemplo, por restricciones, si estaban más tiempo en la casa, si los padres a la vez tenían que estar trabajando. Digo, hay muchas cuestiones, ¿sí?, ambientales que pudieron también haber influido dentro de esto. Sin embargo,
sabemos que el diagnóstico de autismo es biológico, ¿no? Pero bueno. Ok, pero bueno, vamos a quedarnos con la cifra, que es básicamente uno de cada 31 niños, pero en Estados Unidos, y a lo mejor mundialmente sigue siendo... Uno cada 100. Uno cada 100 todavía, entonces, pero sigue siendo, es bastante prevalente. Es bastante prevalente, sí. Y después seguimos con el segundo diagnóstico, que también es bastante conocido, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o también llamado TDAH. Este es un diagnóstico frecuentemente también asociado con la neurodiversidad y se caracteriza por dificultades en la atención, en la impulsividad, en la autorregulación, pero también puede implicar creatividad, energía, capacidad de pensamiento no lineal y también una muy buena capacidad de solucionar problemas, déjame agregar también. Ahora bien, una de las razones principales del TDAH tiene que ver con el funcionamiento químico del cerebro, y esto es algo que quería detenerme un poco para explicar. En la forma en la que se produce y se regula un neurotransmisor que llamamos dopamina, ¿sí? Ahora, en el TDAH hay una producción muy limitada de esta dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Como el cuerpo lo necesita, lo va a salir a buscar. ¿Pero para qué lo necesita la dopamina? También es otra palabra que sale mucho en redes sociales. Sí, es verdad. Y creo que estamos dando por sentado que todo mundo sabemos ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Bueno, yo lo sé desde el punto de vista biológico. Es una proteína muy chiquita que produce el cerebro que básicamente ayuda a regular muchas funciones. ¿Qué funciones? Y funciones ejecutivas, ¿verdad? De la atención, la memoria, la capacidad de procesamiento lingüístico, que me estoy olvidando, la impulsividad, la autorregulación. Te genera como también una satisfacción después de un proceso, ¿no? Sí, ¿cómo es? El reward system. El reward system, eso, ¿cómo es en español? No lo sé, pero es básicamente después de hacer un proceso, es un neurotransmisor que el cerebro libera y te da como esa sensación de satisfacción. Sí. Cuando comes chocolate, por ejemplo. Exacto, bueno. Cuando hiciste ejercicio. Es que ¿no? eso es lo interesante, vamos a decir, o también, y a la vez el desafío, ¿no? De este diagnóstico. Porque justamente es la sensación de recompensa. ¿Sí? Se busca una sensación de recompensa inmediata. Entonces, la forma en la que uno va a buscar esa recompensa o esa dopamina es mediante medios que pueden hasta ser tóxicos, que digamos, en algún momento. Puede ser las redes sociales, puede ser comprar comida, pornografía, drogas. Todas las drogas, alcohol, exacto, tabaco. Sí. Puede ser también, las compras impulsivas, creo que lo había mencionado. Entonces... Trabajar mucho. Sí. Como el extremo. ¿no? Limpiar la casa. Sí, mantener todo personas. muy... Hay algunas personas que no nos llegó todavía eso, pero, pero sí. Ahora bien, como ya habíamos mencionado, el cerebro va a producir menos dopamina, entonces... la va a tener que salir a buscar, ¿no? Buscando una recompensa interna, ¿no? Eso. Ahora bien, por fuera, uno ve estos niños o estos adultos como personas dispersas, vagas, ¿sí? Porque es cierto que por fuera uno ve una persona que no puede ejecutar por ahí funciones o indicaciones o acciones, actividades que pueden ser básicas o dentro de la norma, ¿no? De poder sentarse dentro de una clase, poder estar quieto, poder pasar por un proceso de evaluación desde que comienza hasta que termina, o comenzar y terminar una simple actividad. Enfocarse en una sola actividad. Exacto. Sentarte con las crayolas. Sí, hacer fracciones. Yo no puedo sentarme quieta. Todo el tiempo me estoy moviendo. Yo digo, no sé si eso es... Pero, de vuelta, para esto, pero ahí caemos muchas veces, porque nos sale naturalmente me identifico con esto, pero eso no quiere decir que sea esto. Claro. Entonces, muchas veces lo que pasa es, o lo que yo siempre digo,
es que no se trata de una cosa u otra cosa, porque uno va tomando, ¿no? Como para construir o para quizás justificar como uno es, pero mientras no sea una acumulación de cosas, ¿no? Porque esto no es que, ay, me distraje con las redes sociales porque vi un video. No, ya tengo TDAH, ¿no? Exacto. No. Esto es que no puedo mandar mails, no puedo rendir exámenes. O a lo mejor son conductas que uno tiene que... Son conductas que tienen que ser sistemáticas y consistentes como para poder decir, ok, esta persona sí realmente tiene un reto, un patrón de conducta que le ocasiona ciertos retos en X o Y, ¿no? Exacto, y que a la vez, como ya había dicho anteriormente, te genera una dificultad en el día a día. Claro. Si no hay una dificultad, si no hay... algo que decís, no puede pasarme esto todos los días. El típico, me olvidé las llaves, me olvidé el teléfono, no sé dónde está. Sí. A mí, tickets de estacionamiento, porque no pagué el parking. Sí. Todo, cada mes. Sí. Yo la tarjeta, por ejemplo, para el autobús, para hacer el check-out. El check-out, check-in, tengo como 25 por la casa, ¿no? Que no sé dónde, pero están, sí. Pero de vuelta. Tengo unas tarjetas de esos sellitos que te ponen en las cafeterías. Tengo como 20. Pero cada no las puedo cada poner una juntas. tiene un sello. Sí. No las puedo juntar. Hacete un collage. Si haces un collage, por ahí te sirve. Pero bueno, eso no significa... O sea... Tal vez soy neurodiversa en algunos aspectos, pero eso no significa que por tener algo que me falla consistentemente, mi vida sea un caos, ¿ves? Yo diría que te podés identificar con conductas dentro de la neurodivergencia que no necesariamente te hagan neurodiversa. 100%. Y creo que todas las tenemos, todas las personas en este mundo. De vuelta, te podés sentir identificado, pero eso no hace que lo seas. Y ahí quizás yo ya puedo deslizar, si me permiten. A mí me han diagnosticado con TDAH hace 2 años, en el 2023. Y lo que pudo haber sido una anécdota al comienzo de, ay, mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Cuando uno lo va sumando, lo va poniendo uno al lado del otro, te das cuenta que no es algo común. Y aparte es inevitable compararse también con otros. ¿Cómo puede ser que para una persona poder sentarse por 2 horas para responder mails, para mí sea algo que me genera... que me genera un desgaste, ¿no? Entonces, de vuelta, yo terminé después tomando la decisión de pasar por un asesoramiento, una evaluación diagnóstica y todo, porque yo llegué a un punto donde dije, no puedo más con estas dificultades que eran anécdotas, pero después dije, acá hay algo más. O sea, dijiste, no funciono. No. Algo tengo que cambiar. Algo tengo que cambiar. Incluso debo también decir que dentro de la impulsividad, que en mí es muy característica, he tenido situaciones donde me he puesto en peligro, por ejemplo, por falta de atención. Y ahí fue, por ejemplo, lo que dije, acá nomás. Porque el ponerme a mí misma en riesgo sin registrarlo, dijo, esto no lo hace cualquier persona. No. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en usar los términos con responsabilidad y demás. Y el que, de vuelta, uno se sienta conectado con, a mí también me pasa esto, no llega a ser esto salvo que haya un desafío en el día a día y que te genere... Y que sea consistente, ¿no? Porque si una vez te pasó y hace 20 años y después te vuelve a pasar... Sí. No sé. Y algo que también quiero aclarar es que todos estos diagnósticos es muy fácil ver lo negativo de todo, ¿verdad? Lo que les falta. Porque sí falta, no lo vamos a claro, tampoco... la discapacidad, ¿no? Sí. ¿En qué parte no eres capaz de realizar una función que se adopta a las normas sociales, ¿no? Sí. Pero el potencial que tiene cada uno de estos, difícilmente lo puedas encontrar en un neurotípico. Ya. Y eso creo que es la belleza también, es la parte que es necesario rescatar, porque si no... Es muy difícil poder también dar esperanza de alguna manera, ¿no? A las familias que estén pasando o por algún proceso diagnóstico o que ya lo tengan, ¿no? Y obviamente es muy fácil, porque es más visible quizás, ver dónde está la dificultad, lo que falta y no lo que
lo que puede llegar a Claro. tener que... Sí, ver la dificultad y no la aptitud. Sí, ¿no? el potencial. Bueno, el potencial. Bien, seguimos. Ok, entonces tenemos habíamos hablado autismo, autismo, espectro autismo. exacto, y TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ujú. También está el trastorno de déficit de atención nada más, ¿no? Sí, pero... Pero si lo ponemos todo junto es prácticamente lo mismo. sí, o sea, en uno tiene más tendencia a la hiperactividad y en otro es solamente atención. Sin embargo, algo que es interesante, porque, por ejemplo, cuando me evaluaron a mí, yo dije, yo hiperactividad no. Claro, mi hiperactividad es mental. Yo soy hiperactiva. Todo el tiempo estoy moviéndome Sí, y haciendo cosas. sí, pero en mi casa, todo así. claro. Pero es más fácil uno pensar hiperactividad con el movimiento físico, Ah, ok. Claro. pero no en el mental. Pero entonces tú es como que cuando abres así el browser de internet, que tienes 1000 pestañas abiertas. Exacto. Y tu cerebro está igual. Es igual. Yo ahora tengo mi laptop abierta. Vos podés ver que tengo 4 mails diferentes, cada uno con su Google Chrome. Y así es mi cerebro. Ya. Y yo cuando me evaluaron dije, y hay no una me va a dar. música con una canción que no te puedes quitar desde hace 3 días. Ah, sí, por supuesto. Pero van apareciendo Y que nuevas están también, repeat nada más, ¿no? Sí, están en loop. Y aparte también como lo privado, ¿no? Digo que el supermercado, todo. Y hago ping, es muy loco. Pero claro, cuando me evaluaron esa parte, yo dije, no voy a tener soy muy vaga. Es más, soy muy vaga físicamente. Vaga Claro, como floja. Floja, Pereza, como de pereza, de yo no me muevo. Ya, de, ya. Esto de la gente va a hacer deporte, no. Y claro, era No todo te levantas a las mental. 5 de la mañana para correr. No. Salvo que me quede dormida y No tengo te que ir a vas de algún lado. vacaciones a escalar el Monte Everest. Pero no, señora. Yo eso lo veo a través del celular. Pero era todo mental, fíjate. Bueno, aparte tenemos dislexia, ¿sí? La cual es una dificultad específica de aprendizaje, es un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Y que va a afectar la lectura y el reconocimiento de las palabras escritas. Ahora bien, quiero aclarar que es muy importante esto, no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿sí? Ni con la vista tampoco, sino más bien cómo procesa el cerebro el lenguaje escrito. Y ahí estamos hablando de capacidades perceptuales. Ya, ¿sí? o sea, es lenguaje escrito. Escrito. Lenguaje oral que se capta, bueno, por medio de sonidos. Sí. Lenguaje oral, sí. Básicamente. Ese no tiene nada que ver con dislexia. No, okay. No, es a través de la... Lectura. Sí, pero es importante aclarar que no tiene que ver con la vista. Esto no quiere decir que necesites gafas o no, o anteojos, Ya. Uh-huh. Sino que es como vos visualmente percibís lo que vos estás ya viendo, ¿sí? Muy interesante. Estas personas tienen dificultades para asociar las letras con los sonidos, ¿sí? Leer con fluidez o recordar cómo se escriben ciertas palabras. Ahí, bueno, todo el trabajo que más adelante, si quieren, podemos profundizar sobre esto. Es muy importante hacer todo un trabajo fonético, fonológico, como le decimos, de que puedan conectar la letra visual con el sonido, ¿sí? Porque ahí es donde también está la dificultad. Entonces, estas personas, por ejemplo, cuando les piden tomar nota de reuniones o cuando le mandan documentos, reportes y demás, pueden tener mucha dificultad en poder comprender el contenido que digamos a través de lo que O sea, leen. lo que están escuchando no lo pueden traducir al momento para tomar una nota, ¿no? Ambas. Tanto ellos quizás tomando nota, ¿sí? Donde ahí tienen que procesar auditivamente lo que escuchan y encontrar visualmente cuál es la letra, con del otro lado, leer un contenido que digamos escrito y poder procesarlo y entenderlo, ¿sí? Okay. Después tenemos discalculia, ¿sí? Que es similar pero relacionado a conceptos matemáticos y números, ¿sí? Entonces estas personas tienen dificultades para poder contar, reconocer cantidades, hacer cálculos, recordar secuencias numéricas, ¿sí? Entonces, como la dislexia afecta a la lectura, la discalculia va a afectar la lógica matemática, que digamos. Ya. ¿Sí? Ahora, yo creo que todo el mundo, creo que yo conozco mucha más gente que dice, yo soy muy mala para las matemáticas. Yo me incluyo. Pero bueno. No tiene que ver con eso. Exacto, porque justo yo quiero compartir algo. Cuando yo estudio biología, y obviamente en biología uno no ve matemáticas, ve materias como zoología 1, microbiología, sistemas comunitarios, poblacionales, evolución, cosas así, ¿no?
Entonces después, cuando empecé a hacer mi maestría y después el doctorado, me di cuenta de la necesidad que se requería para analizar los datos que yo capturaba en mis investigaciones. Claro. Porque los datos no son información. Entonces, transformar esos datos en información requería un paso estadístico o matemático. Y cuando yo pensaba que era muy mala para las matemáticas, simple y sencillamente me senté y tuve que aprender todo de nuevo. Y lo hice 500 veces hasta que entendí el concepto, hasta que lo pude aplicar, hasta que en mi cabeza dije, claro, porque entonces si pasa esto y entonces si lo pongo en una gráfica hay una tendencia y esa tendencia me va a indicar que el 50% de la población, cosas así, ¿no? Ahora eso es algo que yo puedo hacer bastante en automático, pero porque mi cerebro se entrenó por una necesidad. Exacto. Pero entonces y ahora que yo escucho personas que dicen, yo soy muy mala para las matemáticas, tengo una neurodiversidad. No, no necesariamente, claro. Yo no soy nadie para decir, no eres, pero... Y creo que es clave lo que mencionas, porque fíjate que lo tuyo... Uno puede decir, no era buena con las matemáticas, pero en realidad era una habilidad que no la tenías entrenada. No la tenías entrenada. Entonces, ¿cuánto de estos casos o cuánto de estos comentarios en realidad se reduce a es una habilidad que no la tenés entrenada? Exacto. Ahora bien, si la entrenás y aún así... Bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Ahí estamos hablando de otras cosas. Sí. Y ahí es donde está, creo yo, la diferencia. ¿Sí? Una cosa es que una habilidad no la tengas, pues bueno, vamos a incorporarla. ¿Sigue sin estar? ¿Qué pasa? Entonces aplicaremos un diagnóstico y después las herramientas adecuadas para poder contender con el reto, ¿no? Exacto, o incluso encontrar la razón de por qué, porque ahora estamos hablando como a rangos generales, pero siempre desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Es muy importante tener criterio clínico cuando se trata de dificultades, porque no todo significa una cosa, pueden significar muchas. Entonces, yo soy muy de, necesito encontrar la razón de por qué. Y puede no significar solo una cosa, pueden significar varias, pero es esto, ¿no? No es tan simple. No es tan simple. Y también pero también es verdad que bueno, yo lo que quería transmitir, el mensaje que quiero transmitir es que la neurodiversidad tiene todos estos diagnósticos reconocidos, pero también es muy importante saber cuando el niño tiene un reto, la primera parte que hay que hacer es enfatizar que ese reto no es más que una falta de habilidad, que se puede entrenar con el tiempo, obviamente, con mucha perseverancia, con consistencia. Y después, como dices tú, si de ahí ya se ve que el niño sigue con el mismo reto, bueno, entonces estamos hablando de a lo mejor un diagnóstico que se requiera, ¿no? Exacto. O es importante eso que decís, que es necesaria diagnosticarse. Sí, y es muy importante esto que decís, porque me imagino como, no soy madre, pero me imagino como madre debe ser muy fácil alterarse quizás cuando hay algo que falta, cuando en realidad es como, bueno, primero pensar, ¿le enseñé alguna vez? ¿Estuvo expuesto alguna vez? ¿Lo aprendió en el jardín? ¿Qué dicen las maestras? ¿Me entiendes? Entonces, muy fácil. Sí. Perdón, es que todas las personas chiquitas, todos los niños son mini humanos, ¿ves? Y necesitan entrenarse de todo. Y es algo bien curioso porque, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hijo, es que había cosas que yo decía, esto es por sentado, ¿no? Por ejemplo, agarraba una ruedita y que ya ves que hay de esos juegos que tienen como unas formas para meterse dentro del hoyo. Sí. Entonces con la ruedita estaba en el triángulo así, una y otra vez. Y la rueda, el hoyo de la rueda estaba al lado. Y yo decía, ¿cómo es posible que no lo pueda hacer? Pero entonces ya se lo volteaba y lo metía y como que decía, pero entonces había que repetir la secuencia 3 o 4 veces para que ya la quinta vez agarrara el juguete y en automático lo metiera dentro de eso, del hueco adecuado, ¿ves? Entonces no era necesariamente decir como que a la primera o la segunda fallido yo dijera, no puede reconocer formas y figuras, seguro tiene una discapacidad de discalculia, qué sé yo, ¿no? No, es más bien, había que entrenarlo, pero el entrenamiento requirió 5 veces de práctica. Repetición. Sí, y consistencia. ¿No? Mira qué interesante. Bueno, gracias por compartirlo, porque también es esto, ¿no? Uno asume que
es obvio lo que estoy viendo, son formas. Uno entra en el otro. Como no hay mucha ciencia por atrás, pero son mini humanos. ¿Por qué tendrían que saberlo? Porque tienen que saber esas cosas y reconocerlas inmediatamente. Uh-huh. Nadie me lo explicó. Nadie se lo explicó al niño. ¿Te das cuenta? Sí, pero bueno. Siempre en defensa de los niños por acá, ¿eh? Sí, sigamos con él. Seguimos con esto. Después tenemos disgrafía, ¿sí? Que esta va a ser una dificultad que va a afectar la escritura a mano, incluyendo la forma de las letras, la organización en el espacio, la ortografía o la velocidad de la escritura, ¿sí? Este ya puede tener un poco más de... un poco más relacionado con lo motriz, porque tiene que ver con movimiento, ¿sí? Movimiento de la mano. Así que no es solo perceptual en cuanto a cómo hago uso yo del espacio para escribir, dibujar, tomar nota, lo que sea, sino también cómo hago la coordinación de los movimientos en pos de escribir, que digamos, ¿no? Ahora bien, estas tres, dislexia, discalculia, disgrafía, tienen origen neurobiológico, ¿sí? Y están relacionadas con procesos perceptuales y o cognitivos específicos. Ahí es donde se tiene que evaluar, porque, por ejemplo, para la discalculia, ahí ya estamos hablando no solo visual, sino lo lógico-analítico, ¿no? Y eso ya lo hace más cognitivo. Pero en realidad se agrupan bajo el concepto de trastornos de aprendizaje, ¿sí? Ok, pero entonces, como dices tú, son problemas visoespaciales, de reconocimiento visoespacial, pero también de memoria de trabajo. Depende cuál, ¿sí? Las tres son perceptuales, uh-huh, porque interviene el procesamiento de la información a través del canal visual. Pero eso no lo hace que necesite gafas, no claro, tiene que ver con eso. Pero vamos, si lo ponemos como en pasos o en cajitas, sí, decimos que la información entra primero por los ojos. Por los ojos, después, ¿sí? Algo en el cerebro, y depende, una parte la procesa. Exacto. Y entonces dice, es un gato moviéndose, es un gato con una pelota, ¿no? Sí. ¿Y después qué pasa? Ahí ya hay como un fallido. Ahí yo creo que no hay unión, eso pasa. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de dislexia, ¿sí? Dislexia, yo estoy viendo una letra, pero tenemos el nombre de la letra y tenemos el sonido de la letra. Ahí ya nos vamos a profundizar. Pero el nombre de la letra, por ejemplo, tenés la L, ¿sí? Pero la pronunciación el sonido es L, ¿sí? Entonces, visualmente, ella puede reconocer la forma de la L, uh-huh, pero ahora no hay conexión con el sonido. Entonces, visualmente, perceptualmente llega la información, pero creo que es a nivel temporo-occipital, temporo-parieto-occipital, donde no hay una conexión. Claro, entonces se reconoce como dos cosas aisladas. La L es una cosa, es un concepto, y también la forma gráfica de la L es otro concepto, sí, y no se pueden relacionar. Exacto. Seguramente la persona las entiende, pero al momento de estar procesando en tiempo real es cuando... Es cuando no puede. Entonces uh-huh, te encontrás con personas que, por ejemplo, se saltean párrafos, se saltean oraciones, y por eso se habla de un trastorno de aprendizaje, porque no pueden aprender el contenido, no pueden incorporar la información que llega. Sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ahí es donde afecta. Y esta gente puede tener una habilidad lingüística uh-huh, impecable, ¿no? Digo, buen vocabulario y demás, pero tiene que ver con justamente esto de la percepción. Ok, ¿sí? Bueno. No sé si llegamos a responder, si te llega a responder. Sí. Después pasamos a dispraxia, ¿sí? Que este es un trastorno del desarrollo de la coordinación. Y este es un tema que para mí me resulta muy interesante, porque... este tipo de diagnóstico va a afectar lo que es la planificación y la ejecución de los movimientos voluntarios. Tengo muchos chiquitos con autismo, con diagnóstico de autismo, pero que aparte tienen otras comorbilidades, y una de ellas es dispraxia. Entonces, muchos de los nenes que tengo que, por ejemplo, no desarrollaron el habla, son no verbales, lo que justamente tienen comprometido es la planificación y la ejecución de los movimientos. La planificación y ejecución. Pero a ver, ejecución de los movimientos. Explícalo en palabras más coloquiales. A ver, para que nosotros podamos hablar y comunicarnos, necesitamos varias habilidades.
Una de ellas es el lenguaje, ¿no? Es la parte cognitiva de entender. Entender que esto es un vaso, que esto es un micrófono, que esto es una computadora y demás, ¿no? Claro, reconocer tu espacio, ¿no? Reconocer que el objeto y la palabra, esa unión, ¿sí? Eso es vocabulario. Ya, lo veo, tiene esta forma, es un micrófono. Es un micrófono, ¿sí? Ahora, después podemos hablar de para qué sirve y demás, pero no importa. Nombre, tiene nombre. Esa es la parte cognitiva lingüística, de lenguaje. Ok, muy interesante. Después tenemos la parte del habla, ¿sí? El habla es la habilidad fina, más fina que desarrollamos. ¿Viste? Cuando uno habla de motricidad fina, uno piensa en escribir, uno piensa en hacer torres y demás. Ya, meter una aguja en un hoyito, perdón, el hilo dentro del hoyito de la aguja, ¿cómo se llama? Ojal, ¿ves? Sí. Coser, sí. Todo eso es motricidad fina, pero el habla también es motricidad fina. ¿Eso es por los movimientos de la lengua? Por los movimientos de todos los órganos fonoarticulatorios, como lo llamamos, de todo lo que implica, ¿sí? De los labios, de la lengua, el paladar, de los cachetes, todo, las mejillas. Entonces, cuando nosotros hablamos, hacemos una secuencia de movimientos. Yo, para poder hablar, mi cerebro está constantemente mandando señales a mis músculos para que puedan secuenciar un movimiento para yo poder hablar. Claro. Entonces, tengo nenes que, por ejemplo, cognitivamente son una luz en cuanto a, tienen los conceptos, ¿no? Pero la parte del habla no pueden secuenciar movimientos. Max. Entonces tenés, y estos son niños que son muy fáciles a veces de diagnosticar con retraso mental, por ejemplo, y demás. Hay mucho riesgo detrás de esto, porque si no se lo entiende, por eso hablaba mucho del criterio clínico, es muy importante, porque si las evaluaciones cognitivas que uno toma es, por ejemplo, tiene que replicar lo que hay en esta carta, ¿verdad? Con cubos. Es una actividad motriz, no, o sea, es cognitivo-motriz. Tienes que entender lo que tienes que construir, pero después, con tu movimiento, tenés que secuenciar cómo lo construís. ¿Qué pasa si tenés dificultad en la ejecución y planificación? Dispraxia, ¿no? ¿Qué pasa si un nene tiene dispraxia, pero entiende perfectamente qué es lo que tiene que hacer? Falla. Okay. ¿Sí? Es un niño que falla y que queda fuera. Yeah. Entonces, por eso digo, me resulta muy interesante hablar de esto. Pero entonces, perdón, entonces una persona que tiene dispraxia también puede tener autismo, obvio, ¿no? También puede tener... No todos, pero sí. Por eso... Vaya, es como, a veces es muy común encontrar diagnósticos dentro de la neurodiversidad que son combinados, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso, y ya por ahí más adelante vos vas a poder compartir tu historia, porque pasa mucho esto de que se les pone un label. En cajitas. Una cajita, pero no es suficiente como para poder darle soporte a lo que en realidad necesita. Entonces, estos niños que me han llegado no verbales, es como, tiene retraso mental. ¿Cómo sabes que tiene retraso mental? Yeah. Y ya después cuando los ves, cuando lo ves al niño... Porque uno puede probar en niños no verbales los niveles cognitivos que tanto entienden. Y tenés nenes que pueden entender indicaciones y demás, pero no pueden hablar. Entonces, eso no es. Y solo necesitan a lo mejor pues un acercamiento más integral, es decir, una persona que le ayude desde el punto de vista terapéutico, fonológico, y a lo mejor una persona que... Tal vez ir al dentista porque necesitan expandir el paladar. Ahí hay que hacer mucho más. A ver, bueno, hay mucho más trabajo. No sé, pero sí, es mucho más trabajo que hay que hacer, sí, porque no es solamente procesamiento de información, como hemos hablado solo de autismo, sino también estamos hablando de una dificultad neuromotriz. Claro, ¿sí? Una fisioterapeuta, un fisioterapeuta, sí, alguien que logopeda, le ayude a hacer así como... logopeda sí o sí, porque vos pensás que es como una desconexión cerebro-cuerpo. El cerebro manda señal a los músculos no responden. No responden. Entonces, yo siempre que lo explico a los padres, es una desconexión, no llega. Ya. ¿Sí? Y eso también puede pasar en la vida adulta tercera edad, me refiero. Sí, cuando es degenerativo. A personas que tienen síndromes trastornos degenerativos como Alzheimer, Parkinson, muchas cosas como esclerosis múltiple. Exacto. La ELA también, es la esclerosis lateral amiotrófica también. Exacto, sí, porque se van degenerando habilidades... Que ya tenían. Sí, exacto. Cognitivas y motrices también. Ya, ¿sí? Es decir que...
También las personas que tienen enfermedades degenerativas son neurodiversas. Pueden entrar dentro de la neurodiversidad. No, de hecho no, porque justo está, vamos está a entrar, ahí, ¿no? Vamos a entrar ahí vamos al tema, a entrar. ¿sí? Dale, vamos a terminar porque es que es muy interesante. Sí. Y mira, por eso es que decidimos hacerlo por separado los diagnósticos, ¿no? Bueno, trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Esta es una condición de neurodesarrollo que afecta la comprensión y o expresión del lenguaje, pero que no hay ninguna correlación necesariamente, ¿no?, con una pérdida auditiva, autismo o discapacidad intelectual. ¿Qué significa esto? Cada caso va a ser diferente de este tipo de diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de que puede afectar la comprensión y o expresión, por eso es importante profundizar, porque uno habla de lenguaje y el lenguaje puede ser muy amplio, porque tenés la expresión, que tantas palabras puedes decir, y el receptivo, que tanto tú comprendes, ¿no?, de lo que escuchás. Entonces, puede estar afectada las dos, como puede estar afectada una de ellas, ¿no? Pero es básicamente sí, pueden ser niños que no pueden expresarse con claridad, pueden ser niños que no pueden responder a indicaciones, ¿sí? Y ahí también se va a ver afectado el aprendizaje, porque si el lenguaje está comprometido, el lenguaje puede ser verbal, puede ser escrito. Entonces los contenidos escolares también va a generar una dificultad que digamos en la comprensión, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. Es un tema muy amplio. Sí, podríamos seguir hablando de este tema horas. Pero bueno, ahora justo estábamos entrando en el tema de qué diagnósticos son considerados neurodiversidad y qué diagnósticos no son considerados de neurodiversidad. Sin embargo, las personas que padecen ese diagnóstico también pueden ser neurodiversas. Pero si entramos desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son los diagnósticos que no son considerados neurodiversidad? Los que son considerados neurodiversos, ya los dijimos, ¿sí? Ahora, dentro de los que no, se encuentran trastornos mentales graves, como por ejemplo esquizofrenia, trastorno bipolar tipo 1 con psicosis severa, los trastornos delirantes, que estos suelen implicar una alteración significativa y progresiva. Estas no se consideran variantes neurológicas, que digamos, ¿sí? Entonces, estas no forman parte. Tampoco las enfermedades neurodegenerativas, como mencionamos, de Alzheimer, Parkinson, cualquier tipo de esclerosis, enfermedad de Huntington o demencias, ¿sí? Estas sí que llevan un deterioro cognitivo, hasta también motriz progresivo, debido a la degeneración cerebral, pero no forman parte del concepto de neurodiversidad, ¿no? Okay. También lesiones cerebrales adquiridas, ¿sí?, como por accidentes encefalocraneales, ictus, traumatismos, infecciones. Los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, ¿sí? Esto puede alterar el funcionamiento cerebral, pero tampoco formarían parte. También los trastornos de ansiedad, depresión mayor o trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque pueden coexistir, porque es cierto que, ya lo vamos a hablar, se pueden ver trastornos obsesivos compulsivos dentro de autismo y demás. Tal vez entran como consecuencia de una falta de estimulación o sobreestimulación, ¿no? Y si se llega a diagnóstico, yo calculo que debe de cumplir con todos los requisitos, porque de vuelta, si no entramos a conductas, ¿no? O patrones. Pero formalmente, una cosa que sea aislado, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, así como aislado, no forma parte. Pero si entra, está coexistiendo con otro tipo de diagnóstico dentro de la neurodivergencia, pues entonces sí. Y no todos los síndromes genéticos están relacionados con la neurodiversidad y ahí... O clasificados como neurodiversidad. Exacto. Pero bueno, ahí yo sí quiero enfatizar que básicamente personas con síndrome de Down, personas con síndrome de Tourette's o Tourette, son personas que pueden manifestar patrones de neurodiversidad o conductas de neurodiversidad encima del síndrome. Y es que el síndrome, en realidad, como está asociado a un aspecto genético, es decir, hubo una mutación o a lo mejor el gen ya estaba ahí, pero hubo algo que, por ejemplo, en el síndrome de Down hubo una mutación desde la fecundación, desde la
desde la formación de los gametos, ¿no? Pero con el síndrome de Tourette, por ejemplo, el gen puede ya estar ahí en la familia y entonces hay un evento ambiental que lo dispara, ¿no? Y entonces por eso esas personas lo manifiestan en la adolescencia, que es cuando empieza todo el cerebro otra vez a dar ¿cómo se llama? A dar un giro de 180, como volver ¿cómo se llama? A generar ciertas funciones nuevas y ahí, por ejemplo, se puede disparar. Y lo que quiero decir es que básicamente los síndromes genéticos afectan otras cosas además de las funciones cognitivas. Pueden afectar funciones metabólicas, pueden afectar funciones motrices, o sea, básicamente físicas motrices, y pueden afectar funciones cognitivas. Sí. Las tres, juntas o separadas, o una y dos, o 2 y 3. Sí. Pero el síndrome es básicamente, es una situación mucho más complicada que solamente un diagnóstico de neurodiversidad. Sí, y lo importante de esto, creo yo, es que no es suficiente solamente con, por ahí decir, está bien, síndrome de Down es justificar la cuestión genética. Ah, ¿sí? Claro, no. Ahora bien, distinto es la funcionalidad en cuanto a desarrollo, ¿sí? Etapas de desarrollo, si cumple o no. Entonces, el que ya haya un diagnóstico de síndrome puede verse quizás como un hecho aislado, separado de otras por ahí dificultades que puede tener. Lo que queremos decir es que si ven un niño con ya un diagnóstico con un síndrome, por ejemplo, que resulta que también tiene otra dificultad, es necesario pedir asesoramiento, no porque tenga el diagnóstico de síndrome X sea justificación necesaria como para dar por sentado que no le hace falta nada más. Exactamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Exactamente. ¿Sí? Y por eso los síndromes, seguramente, bueno, no, en este momento no puedo mencionar, no tengo en una lista mental cuántos síndromes hay, ahí está, pero hay síndromes, otras mutaciones genéticas como el síndrome de Edwards. Sí, de Treasure-Collins, de Prader-Willi, X-frágil, sí. Y hay otras, ¿no? Sí. Yo creo la cuenta sigue y sigue. Y hay síndromes que desafortunadamente desde que nace el niño no tiene mucha esperanza de vida. Pero bueno, vamos a hablar del síndrome de Down porque yo soy madre de un niño con síndrome de Down y es además porque es el síndrome, es la mutación más prevalente que hay en el mundo. Y en segundo lugar está el dwarfismo. Sí. ¿Ese es el nombre correcto? Sí. Bueno, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, mi hijo es neurodiverso, pero no necesariamente por nacer con síndrome de Down. Simple y sencillamente porque tiene muchos retos de funciones cognitivas, motrices, justo como lo explicabas, que puede entender este objeto, pero no lo puede describir con palabras. Y a lo largo de su vida, por estar dentro de un sistema que al final de cuentas todos vivimos en este sistema basado en normas, y como no se puede adaptar, pues va desarrollando ciertas conductas que son más bien neurodiversas. Entonces, es hasta que tuvo 10 años, que fue diagnosticado, 11 años, que fue diagnosticado con autismo atípico. ¿Qué significa eso? La verdad no lo sé. Pero lo que yo lo interpreto es que tiene algunas conductas autistas, sí, pero además tiene muchos otros retos de síndrome de Down. Es decir, sus pies no se han formado bien, sí, y entonces camina un poco así. Afortunadamente, Max siempre ha tenido mucha capacidad metabólica, es decir, no tiene enfermedades, no tiene malformaciones, es un niño sano, vaya, y funcional. Motóricamente hablando es funcional. Pero, por ejemplo, también su boca y el ángulo de la estructura de la mandíbula no es que se desarrolle mal, es que simple y sencillamente se ha desarrollado más lento de lo que el resto de su cabeza y su lengua se ha desarrollado. Entonces tiene muchos retos
del lenguaje. Que también está relacionado con el tono bajo, cómo camina, como vos decís. Claro, exacto. sí. La hipotonía también se ve en la boca, ¿no? Porque es muscular, ¿no? Es Al muscular, final. Sí, exacto. Pero también esa conexión en donde sí puede reconocer las letras, pero no las puede decir adecuadamente. Sí. Si las dice muy lentamente, las pronuncia muy bien, pero ya en una conversación empieza su cerebro como a hacer como un crash, ¿no? Sí, claro. Entonces termina más bien, empieza con una idea que quiere decírtela creo que en su cerebro está sonando muy bien, pero de repente ya no sabe cómo concluirla, o se le olvidaron ya las palabras, y termina básicamente diciendo ruidos, claro. haciendo sonidos. Sí. Y entonces ahí es donde hay una neurodiversidad. Sí. Y está asociada al síndrome, está asociada a básicamente el idioma que está entrenando. También. Está asociada a la multiculturalidad en donde vivimos, porque es una casa en donde hablan varios idiomas. Y no nos olvidemos de que al ser una persona tiene su propia personalidad también. Y está asociada a su propia personalidad, sí, ¿no? Exacto. Entonces es interesante esto que vos decís, porque cuando en tu caso tenés ya un síndrome que desde nacimiento, ¿verdad? Y después a los 11 años recibiste otro diagnóstico en donde vos ves cómo se va... cómo se va mezclando de alguna manera, o cómo vas detectando esta conducta es más relacionada a síndrome de Down, claro. Es más a eso. Por eso es fundamental que frente a un síndrome es necesario saber si hay algo más o no, que puede que no esté necesariamente relacionado al síndrome de Down, ¿se entiende? 100%. ¿Sí? Y por eso yo hace rato daba el ejemplo del dentista, ¿no? Porque justo como había mencionado, su mandíbula le cuesta, o sea, se está formando muy lentamente, todos sus dientes están bien, pero por ejemplo, por tener la mandíbula bastante cerrada, no hay espacio. No hay mucho espacio, entonces la pronunciación de cosas ¿cómo se dice? Las fonológicas. Sí, bueno, pero algunas letras que se pronuncian con la lengua hacia afuera, le cuesta mucho trabajo, como la D. La L, ¿no? Sí. Eso le cuesta más trabajo. Lo cual es llamativo que nos reíamos porque en español... Sí, porque le sale muy bien, pero además esa es otra cosa, que cuando dice las palabras aisladas, a él sí, o sea, sí las palabras le salen bien, pero ya si empieza una conversación es cuando digamos, se traba. Pero pues, perdón, ahí entra la dispraxia. La dispraxia. Exacto, porque cuando es una palabra aislada tenés menos secuencia de movimiento que cuando es una conversación. Ya para concluir, nos gustaría dejar un mensaje y básicamente a mí me gustaría cerrar con unas palabras que bueno, las encontré en una de esas páginas donde estuve buscando la información, una parte de la información, y básicamente se refiere a que la neurodiversidad es un término originado básicamente para mitigar o para contender con las perspectivas tradicionales de que las condiciones del neurodesarrollo deban ser exclusivamente vistas como trastornos o déficits o discapacidades. Entonces, ya no queremos eso, no queremos poner a la gente en sus cajitas, no queremos decirles, tiene esto, vamos a medicarlo, tiene esto, hay que ponerlo en una escuela especial o hay que básicamente aislarlo de la población o meterlo en una institución. La neurodiversidad, yo básicamente no puedo ni pronunciar esta palabra, la neurodiversidad propone valorar que hay una variedad total de configuraciones cerebrales en toda la población o de configuraciones neurológicas dentro de una especie, y en este caso, bueno, estamos hablando de nosotros, los humanos, como sociedad, y bueno, una vez más, enfatizando que desde el punto de vista clínico y científico, la neurodiversidad se analiza tanto desde su potencial como sus límites. Y entonces aquí es donde estamos abordando interrogantes sobre qué diagnósticos forman parte de esta categoría y cuáles no, que es lo que acabamos de tratar. Y bueno, es básicamente tratar de corregir estas etiquetas que ya no queremos a nivel social
para describir los límites de una persona. Y también a la vez tratar de concientizar cómo nos queremos referir sobre nosotros mismos, por ejemplo, con respecto a dificultades que uno puede ver en cuanto a lo que ya habíamos hablado, ¿no? De no porque me sienta relacionado con algún síntoma o alguna característica o algún patrón siquiera, significa esto, ¿no? Claro, entonces, claro. No hay que hacer mal uso de esto, porque de verdad que todas las personas que recién describimos, que ya tienen diagnóstico y demás, hay una familia, hay una persona atrás que le genera de verdad un desafío en el día a día, claro. Que está poniendo todo de su parte para poder darle las mejores herramientas para que puedan ser personas independientes y demás. Entonces, funcionales dentro de las normas. Exacto, sí. Sociales, sí. El término a mí, funcionalidad, pero acá se usa mucho. Acá donde estamos nosotras, en Dinamarca, se usa muchísimo. Sí. Yo ahí tengo mi propia opinión, pero es cierto que se usa mucho y ese justamente es el objetivo final, ¿no es cierto? Pero creo que lo que queremos generar es este tipo de conciencia de que se use con responsabilidad y con respeto. Exacto, y con respeto, sí. Y bueno, una vez más, que la neurodiversidad quiere dejar atrás ese término de que la gente que padece tiene cierto reto en la vida, hay que curarlo, porque tiene un déficit, porque tiene un límite, porque tiene un trastorno. No, realmente todos tenemos una neurodiversidad, todos somos diversos en pensamiento, pero también hay personas que realmente tienen el problema que ya es que de una manera sistemática, y entonces hay que abordarlo desde la manera que se requiere para poder tratarlo y que la persona se pueda adaptar. Sí. Pero también pero reconocer que esa persona tiene potenciales para otro, porque tiene una manera de absorber la información que es totalmente distinta. Exacto. Y entonces, sí. Y bueno, en base también a lo que habíamos hablado anteriormente, yo creo que hoy día con los índices también que se está manejando, ya de a poco... Ya deberíamos. Deberíamos, ya es hora. Chicos, ya es hora. Sí. Así que bueno, para cerrar, ¿sí? Sepan que nos pueden contactar a través del mail, nadie nos explicó. @gmail.com. Así que si tienen propuestas incluso de temas, ahora que ya nos están escuchando lo que estamos compartiendo, si quieren proponer algún tema o si tienen alguna consulta o incluso comentario, están más que bienvenidos a escribirnos. Adelante, Sí. Y bueno, si este episodio te ayudó, por favor compártelo. Porque básicamente entender lo que nadie nos explicó es también una forma de hacer red. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.